no somos puristas, hablamos de lo que nos sale de los cojones como nos sale de los cojones. Es decir, habrá datos que nos patinen, personajes que nos inventemos, o que pronunciemos mal los nombres, o ya, pues eso, somos dos colegas hablando, punto, no hay nada más. El caso es que hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar, correcto, la caja. Vale. Bueno, y hoy traemos un tema bastante interesante. La evolución de la sexualidad a lo largo de la historia del cómic. Correcto. Entendiendo cómic en un sentido amplio. Bueno, vamos con intro. Okay. Vale. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de la historia de la sexualidad a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero en su reflejo pictórico, ¿no? Vamos a decirlo Sí, así. sí, más enfocado al entretenimiento, porque claro, esto tiene tela, ¿eh? O sea, Sí. si te pones a basarte en que ya el erotismo y la sexualidad ya viene desde las cuevas, ¿vale? O sea, tú te vas a Altamira y ves a tías pues pintadas en piedra con las bufas al aire. Bueno, de hecho, hay unas cuevas que por lo visto no recuerdo ahora exactamente el dato, pero era como que venían del 12.000 antes de Cristo, una cosa, bueno, las hay anteriores, ¿vale? Pero estas concretamente, que las habían encontrado en Inglaterra, en Reino Unido, que tenían dibujados en las paredes, evidentemente había ciervos, había mierdas de estas que comían ellos, y penes. Claro, ¿Vale? hombre, lo que todo cromañón tiene en la cabeza, ¿sabes? Claro, o sea, había almejitas de mar y almejitas de pierna, ¿vale? ¿Vale? Estaban ahí dibujadas. Entonces, bueno, lo curioso de todo esto, nosotros donde queremos acabar, o donde queremos continuar después de esta breve introducción histórica, es en los cómics a partir de los años 20, ¿vale? Que es cuando consideramos nosotros, en nuestra eruditez comiquística, que empieza el cómic, por así decirlo, comercial, se empieza a popularizar, ¿no? Por ahí van los tiros. Correcto. En los años, a ver, en el siglo XIX ya había relatos que se enviaban a los soldados en las trincheras, digamos que para amenizar un poco esos ratos entre tiro y tiro, poder darle a la traca que no sea un gatillo, ¿sabes? Y evidentemente, de hecho costaban 10 centavos y se empezaron a gestionar una vez superando la censura de los años 60 también. Hubo ahí un auge del cómic erótico donde se contaban historias tipo western, donde había misterios, robos, un poco de erotismo, por no llamarlo sexo, porque tampoco era explícito y demás, vamos. Bueno, de hecho, la primera vez que se acuña, bueno, no que se acuña, ¿vale? Pero la primera vez que se utiliza en un texto legal el término pornografía es en 1858, si no recuerdo mal el dato. ¿Vale? En 1858 en Reino Unido. Y bueno, es curioso, pero te quería hablar un poco antes, fue un poquito antes, como 2000 años, ¿vale? ¿Vale? Me quería ir a los griegos y a los romanos, ¿vale? Muy bien. Así como dato, vamos a contar esto de forma anecdótica, porque si nos ponemos a hablar de toda la historia pictórica de... No nos da el canal, no nos da. No, pero ni nos da ni le apetece a la gente escucharlo ni a nosotros, ¿vale? Porque es una chapa que flipa. Entonces, hablando de griegos y romanos, ya sabemos que esta gente andaba un poco mal de lo suyo, ¿vale? Iban un poco saliditos todo el día. Ibais un poco saliditos, chavalotes. ¿Cuál es el tema? Esta gente, por ejemplo, en el Imperio Romano, curioso, las representaciones pictóricas en frescos y tal de actividades sexuales, ¿vale? Actividades sexuales, véase doggy style, etcétera, eran de buen gusto. Entonces la gente los tenía decorando sus putos salones, ¿vale? Tú imagínate entrar al salón de tus padres
ir de visita y de repente te encuentras una representación artística de tus padres follando, pero encima de la mesa del salón. ¿Vale? Pero Como, las cenas de Navidad. como todos padres, o sea, vamos a ver. Bueno, mis padres no van de ese palo. Pero a lo mejor lo raro somos nosotros. Bueno, vete tú a saber dónde te fecundaron. No me lo has contado nunca, tampoco lo quiero saber. Supongo que por el culo no. Vale, porque eso no fecunda. Bueno, y aquí iba, los romanos hacían una cosa bastante curiosa. ¿Vale? Esta gente tenía lupanares, puticlub. Sí, era su costumbre, sí. Sí. Y para indicar el camino hacia los lupanares utilizaban penes erectos. Ah, mira, porque por eso, Era sí, maravilloso. por eso se dice sigue recto Eso es. y llegarás a tu destino, ¿no? La puntita del pene va apuntando hacia la puerta de los lupanares. Eso es. Joder, pues mira, no tenía pérdida. Era maravilloso. Era maravilloso, ¿vale? Un poquito antes de todo eso ya se empezó a utilizar el tema. Porque, a ver, el tema aquí está en ¿cuándo pasa el ser humano de utilizar las representaciones sexuales como algo ritual, algo religioso, ¿vale? Las empieza a utilizarlas como algo relacionado con el disfrute personal, algo más banal, más relacionado con la decoración, etcétera. Hombre, ¿Vale? pues, Creo que ese es el paso importante para que podamos empezar a hablar de proto-cómic erótico. ¿Vale? Porque te lo compro, ¿vale? Porque al final el erotismo en sí, que estaba limitado a, digamos, el interior de una pareja o lo que dices tú, en una bacanal, al final se plasma, bien dicho, para disfrute propio y ya se empieza a crear el arte literario de la sexualidad, ¿no? a eso voy. O sea, Cuando se pasa de la funcionalidad ritual al arte, a convertirse en arte, ¿vale? En algo que se hace no funcionalmente, ¿vale? Que me perdonen los arquitectos. Pero... bueno, no vamos a empezar a quedarnos enemigos, ¿vale? No tengo... hostia, arquitectos. Hacéis edificios bonitos. Ánimo, Calatrava. Bueno, no insultemos. Bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, a mí, quizás hablando por soltar una opinión personal que no le importa a nadie, ¿vale? Pero porque me apetece. A mí, quizás el máximo exponente, saltando todo el arte medieval y occidental y tal, que me parece... No voy a decir aburrido el arte, ¿vale? No es que me parezca aburrido, pero la representación sexual era bastante... Bueno, a ver, contaban con lo que tenían. Ponte tú a hacer una representación sexual con un puto mosaico. O sea, que tiene su curro. Bueno, pero vamos a ver. Ya había pintores, ¿sabes? Ya había pintores en época medieval. Vale, medieval sí. Había gente que Sí. cogía un pincelito y uno... Si nos tratamos en la época romana, mosaicos. Luego ya en el medievo ya sí hay pinturas y demás. Bueno, y pintaban frescos también, en Roma y tal, pintaban frescos. Pero quizás a mí lo que más me interese, porque además luego dio paso a la gran panacea del dibujo erótico, que es el hentai. ¿Vale? Lo siento, Occidente, pero los japoneses están más salidos. El arte ukiyo-e, ¿vale? No sé si conoces tú el arte ukiyo-e. Por encima. Deleítame. Vale. No, es curioso porque se realizaba principalmente sobre tablas, ¿vale? Eran pinturas sobre tablillas de madera y pues eso, representaba escenas, son bastante conocidas. O sea, por ejemplo, hay una productora japonesa que hace muchísimas películas y tal, que sale el monte Fuji y una hora por ahí y no sé qué mierda. Sí. Vale, pues eso está basado en un cuadro de ukiyo-e, ¿vale? De ukiyo-e, que es medieval, no sé, no recuerdo ahora la época, la franja de época que ocupa, ¿vale? Y bueno, pues ya representaban escenas de puticlubs, ¿vale? Que bueno, parece que todo va un poco relacionado con puticlubs. No sé por qué. Hombre, Vale. el movimiento de las geishas y demás, al final es que son formas de vida. O sea, la gente que podía ver como
pervertidos y demás, esa gente vivía en puticlub de la época y es que al final es un estilo de vida que tristemente va muy asociado con el dinero, ¿no? Y al final son las altas sociedades las que disfrutan de esos placeres de la vida, ¿no? ¿Cómo era esto, no? ¿Sabes que la cosa se va a poner interesante cuando la geisha se quita los palos del pelo? La cosa se va a poner dura cuando la geisha se quita los palos del pelo. Vale. Cuidado. Correcto. Aquí habría que meter una tonadilla en plan de... Sí, Vale. sí. Bueno, pues vamos. Bueno, y nos vamos a 1858, época victoriana, Europa, ¿vale? Nos hemos saltado un poquito de historia de la humanidad, pero bueno, tampoco... No, relevante. vamos a centrarnos, es que al final... Sí, no, vamos. ¿Dónde quieres ir? No, dale, loco. Yo estoy esperando que llegues al cómic de... A los cómics... Vale, estoy casi, ¿vale? Bueno, sucedió una cosa muy curiosa, ¿vale? Que me mola un montón, ¿vale? En 1858 ya había publicaciones, ¿vale? Ya había publicaciones con contenido sexual y tal. En 1858 se acuña el término pornografía, Sí. ¿vale? Que se refería a lo relativo a las prostitutas, ¿vale? Otra vez las putas, ¿vale? Y otra vez penes dibujados, ¿vale? Todo ronda en torno a pollas dibujadas y putas, ¿vale? Bueno, y el tema es que en esa época, pues claro, se acuña el término pornografía, es algo muy peyorativo, muy chungo, se promulgan leyes para prohibir la pornografía. Correcto. Y justo en esa época, en 1860, en la década de los 60 de 1800, justo se empiezan a hacer grandes excavaciones masivas en Pompeya. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues sitúate, ¿vale? La moral victoriana súper cerrada, súper católica, protestante en este caso, porque estamos en Inglaterra. Ellos se piensan herederos del Imperio Romano intelectualmente, ¿vale? Ellos son los tíos guays que han venido después de los romanos a recoger sus ideas y mejorarlas, ¿Sí? con su moral cristiana de los huevos. Llegan a Pompeya, empiezan a... Un segundo, ¿te han llamado? Ah, vale. Vale. Nos encontrábamos entonces en la década de los 60, de 1800, mediados, finales del siglo XIX, ya tirando para finales. Se empiezan a hacer excavaciones masivas en Pompeya. Esta gente que iba de adalid de las buenas ideas romanas y además con su moral cristiana de la pornografía es chunga, tetas no, gracias, de repente empiezan a excavar Pompeya y se encuentran salas grandes dedicadas exclusivamente para las bacanales, ¿vale? Las bacanales, que eran fiestas de conmemoración a Baco, en las que follaban todos con todos, ¿vale? Si había cabras, pues alguna cabra balaba de placer, ¿vale? En ese momento. Bueno, de hecho ahora te cuento algo sobre las cabras y follar a cabra, ¿vale? Pero ahora vamos a eso. Bueno, entonces esta gente, claro, se queda flipando porque dicen, hostia, los romanos no solo tenían pornografía, sino que para ellos era maravillosa. O sea, llevaron un batacazo moral ahí que flipas. O sea, fue un tasca en toda regla, sí, ¿vale? De gente que había vivido 1500 años antes. Me parece una historia maravillosa porque tiró por el suelo toda la construcción artificiosa que se habían hecho sobre lo que ellos pensaban que era el Imperio Romano. Lo habían idealizado de tal forma que se dieron cuenta de que estaban totalmente equivocados. Totalmente. Normal, ¿vale? normal, cuando te creas... ¿vale? Me gustan los taxas. Cuando te crees el amo y señor de todo pensamiento racional, pues al final es lo que te pasa, que viene otro detrás y... Sí, y ya sabes que precisamente vamos a seguir ganando amigos, ¿vale? Los arquitectos y los británicos. ¿Vale? Si hay algún arquitecto británico escuchando, lo siento. Vale. Te queremos. ¿Vale? De hecho, ese es el tema, ¿no? Los británicos iban muy de adalides. ¿Por qué aplaudes? Porque, no sé, puedo. Se puede aplaudir, yo creo que me da igual. Bueno, ya quería contar esa anécdota de mierda, ya está, no quería hacer nada más. Nada, pues yo simplemente hablar un poco de, pues eso, una vez que se superó la censura en los años 60, que ya empezó todo más a popularizarse,
No, perdona, ¿los años 80 del siglo XIX? No, los años 60 del siglo XIX. Siglo XIX, vale, estamos en la misma época, vale. Digamos que... No, ¿estamos en la misma época? No, yo creo que no. 1960 o 1860. Siglo XX, perdón. Siglo XX. Vale. Siglo XX, me he equivocado, me he pilotado. Perdón. 100 años, tío. Nos hemos saltado 1500 años de humanidad. Qué maldad. Sí, no pasa nada. No, pues eso, yo quería hablarte un poco de una vez que se superó la censura, empezaron a tener mucha popularidad debido a las, no sé si las conoces, se llaman dime novels. Dime novels. Son unas novelas que se llaman así porque costaban 10 centavos, 10 peniques, y como te decía antes, empezaron a ilustrar historias, pues de western, de la época, ¿no? Y ya se empezaban a meter ahí historias, relatos eróticos y demás. Y si no quieres, vamos, una vez que termines tú con la parte de los pre-cómics, comentar un poco lo que es la evolución sexual y sobre todo quería centrarme, que es un tema que me apasiona, el tema de la censura, ¿sabes? Pero vamos, lo podemos dejar un poco más adelante. No, vamos a la centralita, vamos a centrar, ya está. No, dale. Si tienes algo más que añadir. No, yo ya está, o sea, como que Luquillo, eso ya lo pasaba a ver. Que ya no tengo más que, o sea, si quieres que siga por ahí hasta los años 20, pero me quedan 50 años. 70 años, me da igual, en los 70 años lo obviamos, o sea, nació y murió gente que no fue importante en esos años, ¿vale? Así que... No, a ver, a mí... Es importante, vámonos a 1920, por favor, el primer cómic de Superman y de ahí para adelante. Vale, pues simplemente a mí me gusta cuando un sistema potencial, como es el sistema cinematográfico del mundo, tiene el derecho, la potestad de decir, no cojo esto porque yo te lo censuro porque no lo creo moralmente adecuado. Y volviendo, o sea, regresando un poco más a la actualidad, me he dado cuenta que tanto en cómics como muy comerciales, ¿vale? Hablamos de Marvel y DC, que no plantean a simple vista un erotismo, no es pornografía o no lo catalogamos dentro de esa sección, sí que aparecen escenas que podrían catalogarse como eróticas. Pero claro, esto nunca lo vamos a llegar a ver en el cine, ¿no? O sea, el que conoce los cómics de antemano sabe de estas escenas. Escenas, por ejemplo, a ver, no sé si tú conoces la escena en la que Superman se acuesta con Wonder Woman. No, tío, no. De hecho, no soy muy seguidor de los cómics de Superman, ¿eh? Bueno, pues te pongo un poco al hilo, ¿vale? Hay un cómic, ahora mismo no tengo el volumen, no tengo el número, lo podré buscar más adelante. Hay una escena en la que Superman se acuesta con Wonder Woman y la reacción, bueno, aparte de que la ilustración no es explícita, ¿vale? Pero sí deja un poco evadir la imaginación. Morir miles de personas. ¿Por qué? Porque hay erupciones. Sí, o sea, al oro con esto porque te va a explotar la puta cabeza, ¿sabes? Mueren miles de personas porque hay erupciones volcánicas, el clima de la Tierra cambia, bueno, y eso mata a miles de personas. Pues hay en uno de los cómics que lo plasma. Eso no lo vas a ver en el cine en la puta vida. En la puta vida. El polvo más caro de la historia. O sea, eso es... Bueno, y entre esas, un mogollón de bizarradas, en plan, pues, bueno, ya sabemos todos que Batman y Catwoman también tienen una relación, también tienen escenas de sexo, cosa que tampoco vas a ver en el cine. Y hay un detalle, ¿vale? Bueno, dos detalles súper bizarros que me llamaron mucho la atención, informándome, porque nosotros hacemos un estudio muy profesional y nos informamos muy bien de todo lo que hablamos. Perdón que hago un inciso. Sabes que la cosa se va a poner dura cuando la gata empieza a ronronear. Correcto. Continúa, por favor, perdón. Bien, pues nada, ahí, bueno, a Spider-Man lo conocemos todos, ¿vale? O sea, Spider-Man es uno de los ilustres superhéroes de Stan Lee, después de crear los Cuatro Fantásticos y demás. Pero hay algo... ¿Sabes que Spider-Man estuvo temporalmente, solo temporalmente, y como algo más anecdótico que otra cosa, estuvo en los X-Men? Sí, lo sé.
lo sé. Mierda, digo, te dejo el culo cuadrado. No, lo sé, Bueno, lo sé. continúa, perdón, digo, para cagar ladrillo. Bueno, no, pero escucha que para cagar ladrillo lo que te voy a contar ahora. Bueno, pues en uno de los cómics, en un universo paralelo, ya sabes que a Stan Lee le gustaba mucho jugar con Spider-Man en universos paralelos. Sí, Madame Web, esa mierda así. Spider-Man mata a Mary Jane. Y te explico por qué. Aparte de que en ese cómic, sí, la verdad es que el contenido erótico puede llegar a subir un poco. Mata a Mary Jane porque de tanto acostarse con ella, su esperma, que es radiactivo, acaba matando a Mary Jane. Y es súper bizarra la imagen, o sea, súper bizarra. O sea, ¿cómo te has quedado? Hostia. ¿Cómo Me está recordando, tío. ¿Cómo te has quedado? Hostia. ¿Sabes a qué me estás recordando? ¿Has visto? ¿Sabes lo que es Urotsuki Doji, la leyenda del Señor del Mal? Me has hablado de ella, sí. Sí, vale, te cuento para que no lo sepa, ¿vale? Urotsuki Doji, la leyenda del Señor del Mal, es una peli... La catalogaría de hentai, creo que está catalogada como hentai, pero es que es más que hentai, ¿vale? Hay tres mundos, ¿vale? Hay tres mundos. Están los Makai, los Yujin Kai y los no sé qué Kai, no me acuerdo ahora cómo se llaman, ¿vale? Entonces, unos son los humanos, otros son los demonios y otros son otros demonios, no son ángeles, no van a ser ángeles, no, son otros demonios, ¿vale? Porque los japos son así de chicos. Entonces, o creo, yo qué sé, no sé si entendió la peli. Es onanista y tampoco te creas que la veía con mucha atención. Ibas a lo que ibas. Bueno, entonces resulta que cada 4.000 años o cada 3.000 nacía un ser en uno de los tres mundos y lo que hacía es que destruía todo para unirlos y volverlos a crear y no sé qué, ¿vale? Ese bicho se llama el Chojin, como el rapero, pero no. Pero no. El Chojin. ¿Qué pasa? Que este señor, para destruir todo, se convierte en una mole demoníaca gigante con cuernos y miles de millones de penes radiactivos súper grandes, ¿vale? Que van soltando lefazos morados. Supongo que radiactivos, no esperaría menos, ¿vale? Y destruye todo. Y siento el spoiler de una peli de hace 60 años, ¿vale? Os jodéis haberla visto en su tiempo. Joder, yo la he visto en VHS, tío. En VHS ya era vieja. Cuando la vi en VHS, ¿vale? Y me cago en Dios, tío, que destruye todo. A lechazos. A lechazos. O sea, me parece heredera de la mejor tradición bizarra de todas las religiones de Mesopotamia y toda esa zona, que tenían cosas de estas raras, tío. Estaban muy mal de la cabeza. Me parece maravilloso, tío. ¿Cómo hemos evolucionado de pintar penes en las paredes? Hacer esa obra, ¿no? Sí, tío, Urotsuki Doji. Urotsuki Doji. Sí, bueno, continúa, perdón, aparte de despido. No, bueno, aparte de que te habrás quedado loquísimo con lo que te he contado. Sí, muy loco, muy loco. Por cierto, lo de Superman y Wonder Woman. No te lo esperabas, pero es que, escucha, tengo dos, tío, que se te va a ir la olla. O sea, bueno, aparte, esta es un poco live. Tú sabes, en muchos cómics se habla de que Escarlata y Mercurio son hermanos. Sí. ¿Vale? Se supone que son hijos de Magneto. Bien, pues en este cómic lo que dice... Magneto. En uno de los cómics comentan que fue Lobezno el que se zumbó a la mujer de Magneto y estos dos son sus hijos, ¿vale? Los cuales él se entera y en una escena un poco subidita de tono, tanto Mercurio como Escarlata practican el incesto, se acuestan mientras que Lobezno lo ve. O sea que ahí ya estás mezclando incesto, voyerismo, es un poco locura todo, ¿vale? Pero eso no es lo más bizarro es lo que te voy a contar ahora, ¿vale? Espera. Esta señora, la bruja Escarlata. ¿Correcto? Se suma a su hermano, que se llama Mercurio, que es el equivalente a Flash en DC, pues Mercurio en Marvel. Se zumba a su hermano. Eso es. Mientras que Lobezno, que es su padre, mira. O sea, ¿cómo te quedas? ¿Y qué hace mientras mira? Pues no lo sé, pero con esas garras poco. O sea, yo no me la jugaría, ¿sabes? ¡Ojo! Que ese señor por dentro es adamantium. Sí, bueno, sí. Y se regenera, o sea, lo tiene todo. Claro, pero son los huesos, ¿no? O sea, lo ven. Son los huesos. Lo que es adamantium, claro, en el pene no hay huesos, o por lo menos yo no tengo huesos en el pene. Pero tiene el poder de regenerarse, todo tipo de piel y músculo, así que... O sea, que se puede hacer
te puede hacer la paja definitiva con sus garras, aunque se la cercene, Eso es, porque le vuelve a crecer. eso es. Jalarse el ganso. Jalarse el Pero ganso. bestia. Jalarse el... ¡Hala, chaval! Qué gustazo, ¿no? ¿Te imaginas ahí todo? Sonando ahí, metal contra carne. Bueno, continúa, sí. No, bueno. Cuando pelas una alita de pollo. Sí, igual. Bueno, pues podemos hacer un recorrido inmenso, pues desde Ant-Man y la avispa, escenas donde Ant-Man se reduce a niveles muy pequeños y le hace de todo a la avispa, pero sobre todo me quedo con un superhéroe que no conocía y gracias a este programa he tenido la opción de buscar información, que se llama The Pro, ¿vale? ¿Te suena? ¿Cómo? The Pro. De pro. The Pro, o sea, el Pro. O la... El pro. Más bien sería la Pro porque yo creo que el personaje es femenino, ¿vale? Bueno, es que tengo que matizar un poco más, porque tengo que investigar un poco más, porque no sé si Pro es el personaje principal y tal, pero aparece en ese cómic una prostituta que adquiere sus poderes acostándose, o sea, es una prostituta, digamos, mutante y demás, con la habilidad de robar poderes, tipo pícara, ¿vale? Cuando te tocaba y tal. Me robaba poderes a base del esperma de los superhéroes. O sea, a ver que lo entienda. A ver que lo o entienda. sea, tú eres una puta, ¿vale? Yo soy un muta. O sea, yo no, o sea, en mi versión femenina. ¿Por qué no eres tú la puta? digo. Tú eres- ¿Qué puta? Soy la puta. Vale, no te pongo un ejemplo. En mi versión femenina en otro universo, ¿vale? Continúa hablando, te escucho, ¿vale? Bueno, yo soy un mutante, ¿vale? Y te acuestas conmigo y absorbes los poderes. Es así, súper sencillo, tío, y súper fácil. Claro, la tía tenía una ristra de poderes impresionantes. O sea, me estás diciendo que el mutante más poderoso de todos podría ser esta señora gran puta. Puede ser. Meretriz. O sea, es una locura, búscalo, ya verás. Claro, se acueste con quien se acueste. O sea, ella es una mutante, ¿no? Supongo. Sí, a ver, no he podido. Me gustaría. Le daré un poco más de bola a este personaje, porque me parece súper interesante cómo se desarrolla y demás. Porque, o sea, no vas a ver una puta película en el cine de este héroe, ¿no? Por lo menos no en un cine que huela a palomitas. Claro. En un cine que huela a pescado, lo mismo, sí. Sí, no sé, o yo qué sé, te pillo una serie como la de The Voice, no sé si la conoces, ¿no? The Boys, sí, no la he visto, pero sí la conozco. Vale, no, digamos que no es una serie donde no hay contenido sexual, pero es violenta a más no poder y deberían hacer más cosas de esas, coño. Eso, de la relación de sexo y violencia en el cómic, ¿cuál? ¿Tarantino? Tarantino es más violencia que sexo, pero... Sí. Te falta porno, Tarantino, te falta porno. Intentó hacer un cameo ahí con Salma Hayek en la de Abierto hasta el amanecer y demás, pero... Entre eso, que tenía mucho fetichismo por los... Hay una película que se llama Abierta hasta el amanecer. Yo no la he visto. Pero centrémonos en los cómics, por favor. Sí, es que es fácil saltar, ¿vale? Es fácil saltar ahí. Sí. Creo que tenemos conocimientos de sobra para poder saltar de un tema a otro sin problemas. Y nada, respecto a eso, o sea, ya sé que no es evolución sexual en los cómics, pero sí era un apartado que sí quería comentar, porque me parece súper curioso y las cosas que desconocemos y no vamos a ver nunca en el cine. A ver, yo digo esto porque mucha gente ya no tiene opción a estar comprando cómics y demás, porque o bien son muy antiguos, descatalogados y demás, o por temas económicos, ¿no? Pero una peli al final siempre como que la tienes más accesible, ¿no? Cine, te la descargas, pim pam, piratería a tope. Pues no lo vas a ver, ¿sabes? No lo vas a ver. Y... Claro, es como, de todas formas, y esto me parece hasta cierto punto preocupante, ¿vale? Ya estamos hablando ya del cómic y tal, y creo que va de la mano. Al final hubo una liberación sexual en los años 60, 70, que propició mucho todo esto del cómic erótico y tal. De hecho, era algo que estaba ahí de forma un poco marginal, ¿vale? Ya se producía un poco más en masa para cierto público. Había autores ya desde los años 40 a los años 50 que hacían cómic erótico,
Pero a raíz de la revolución sexual, que empezó, supongo que en Estados Unidos, los hippies y todo esto, empezó una revolución sexual que al final el cómic fue de la mano con ella, ¿no? Porque al final la producción de cómics mayoritariamente la que se consumía en Occidente era americana. Sí, sí. Entonces, como que... Además, mira, eso me parece curioso para tratarlo ahora. El tema de la hipersexualización de los personajes. Otra cosa igual, sí, sí. Ojo, que parece... Además es que afecta a todo, no solo a cómic, afecta a cómic. Afecta a películas... Bueno, películas quizás ya venía un poco anterior, porque Hollywood ya había hecho sus cositas en meter a actrices muy guapas, actores muy guapos, Gary Grant, toda esta gente, ¿vale? Pero en el tema del cómic está curioso porque hay una transformación tanto de los superhéroes como de los supervillanos. De ser unos personajes más o menos, por lo menos estéticamente, tenían una estética muy concreta. Por ejemplo, mira, vamos a pensar, por ejemplo, en Batman, ¿vale? Sí. Batman, un personaje oscuro, los primeros cómics que salieron en Detective Comics, allá creo que por los años 20, me la juego, voy de cabeza, pero creo que por los años 20, entre los años 20 y los años 30, ¿vale? Aparecieron los primeros cómics de Batman en Detective Comics. Batman era un tío que tenía pasta, que investigaba cosas, era un detective, ¿vale? Sí. Sí, era un detective, no era el superhéroe que luego conocemos. Pero hay a partir de una época, y creo que coincide por ahí, por esa zona, por los años 60, 70, que el señor empieza a estar más matado. Cuando es Bruce Wayne, es un tío más guapete. Empieza a haber cierta tensión sexual entre algunos personajes, o un poco más evidente de lo que era antes, estaba menos escondida. Supervillanos también, no sé qué decirte. En el mundo de Batman a lo mejor no tan claro, pero por ejemplo, pienso en el Fantasma, ¿vale? Un personaje que hoy quizás ha envejecido un poco mal, ¿vale? Porque es un personaje un poco mierder, ¿vale? Mierder, eres un mierder, Fantasma, un puto mierder, ¿vale? Este tío tenía una compañera que de repente empezó a llevar unas minifaldas, ¿vale? La época de los hippies y todo eso, que llevaban, son muy de moda las minifaldas. De hecho fue uno de los eventos que dieron paso a la liberación sexual. Empieza a utilizar minifaldas, empieza a llevar unos escotes extremadamente bestias, ¿vale? Se hace más evidente la sexualidad de los personajes. Bueno, mira, tienes para personajes sexuales o sexualizados en Batman, tienes a Poison Ivy. O sea, que además es el claro ejemplo es un personaje que antes de obtener sus poderes, típica chica modosita, rata de laboratorio, con sus gafitas, coletita y tal, y de repente obtiene los poderes y super pibón, encandila todo. O sea, estamos jugando un poco con ese cambio, ¿sabes? No sé de qué época, en qué cómic apareció Poison Ivy, pero es clarísimo, o sea, es... Ni idea. De hecho te lo podría decir, pero no me voy a levantar a poco. Cuando los de Batman sí tengo unos cuantos, sí. Pues es el tema, ¿no? O sea, hay un momento, tío, en que hay un auge de... No un auge, hay una liberación de la sexualidad, ¿vale? Que se plasma en los cómics. Sí. Y no, le dan quizás más interés, le abren nuevos caminos a los cómics, ¿sabes? Porque empieza a haber conflictos sexuales entre ellos, te has tirado a no sé quién y tal. Y eso genera que, no sé, creo que lo enriquece, o sea, creo que no es algo que vaya mal con el cómic, ¿vale? Quizás lo hace más adulto, que también es una cosa muy interesante, ¿no? Que el cómic haya pasado de ser una cosa de niños, de cuando se veían en los años 20, en los años 30, cuando veían los cómics que hemos visto todos, de a 25 centavos. Sí. Estas mierdas, el número 1 de Superman. Bueno, pensar en el número 1 de Superman. La portada tan famosa de Superman levantando un coche. ¿Vale? Sí, porque hubo un antes y un después. El otro día estuve viendo una entrevista de Stan Lee, que fue a una universidad antes de que falleciera y demás, y se comentó un poco la historia de cómo creó a Spider-Man. Y es muy curioso porque fue uno de los primeros personajes en el mundo de los cómics que tenía problemas personales. O sea, el editor le venía diciendo que vamos a ver, primero cómo va a ser un adolescente y cómo... Hay que agarrar cuaderno de nota, voy a pelo, tío. A pelo, a tope, de cabeza. El tema está en que el editor le decía, pero primero, un adolescente, cuando se supone que un superhéroe tiene que ser una persona adulta y demás,
un hombre araña, que todo el mundo odia a las arañas y sobre todo Stan Lee le hizo mucho énfasis al tema de que tuviera problemas personales. Era un adolescente con problemas que podemos tener tú y yo o siendo más jóvenes y aparte un superhéroe. Pues yo creo que eso al final revolucionó un poco el tema de... Uy, Perdón. Ha habido un pequeño accidente, no pasa nada. al final revolucionó todo un poco, ¿no? El tema de darle un poco más de madurez a los personajes, un poco más de profundidad y que no solo se quedaran en soy un superhéroe, salvo vidas. No, o sea, tengo problemas personales, tengo una doble vida y la tengo que llevar también. Claro, es interesante al final la transformación es que, no sé, a ver, no sé muy bien cómo enfocarte esto, ¿vale? La transformación del superhéroe divino, que es algo que está por encima de ti, ¿qué tal? A bajártelo a tu nivel, ¿vale? A alguien Sí. que tiene los mismos problemas que tú. Sí, no sé si va un poco de la mano con el tema que estamos tratando. No, bueno, al final Pero estábamos hablando de profundidad. a lo mejor sí, porque. Claro, al final, lo que te hablaba antes de los conflictos sexuales y tal, antes no existía. No, no. Antes no había conflictos sexuales, ¿vale? ¿He dicho sexuales? Sí, ¿Como una sí. persona de 95 años? Sí, es que ya empiezas a hablar como una persona de 95 años. No te lo quería Ya, decir. Bueno, pues es lo que hay, te jodes. ¿Sabes? Claro. He ido a otro por esto. Claro, Yo te elijo a ti. Claro, al final es, o sea, va un poco de la mano, no es que una cosa lleve a la otra, pero al final, claro, está claro, o sea, todo el mundo tiene sus necesidades y entre ellos está apoyar, o sea, más cuando estamos hablando de superhéroes, cuando hablamos de superhéroes no estamos hablando ni de niños, ni estamos hablando de ancianos, ¿vale? Que ya lo más cerca que están como es un coño como de la almohada, ¿vale? Estamos hablando de... Con lo único que les penetra es con el catéter. Perdón, ancianos arquitectos británicos, hola, os queremos. ¿Vale? Bueno, espera, ahora vengo, dame un segundo. Ya estoy. El chiquito del coca. No, se me estaba cayendo un poco, la verdad. El coronavirus. Joder, era para que morir. Bueno, qué mejor que en casa. Dale. Entonces, al final es eso, ¿no? O sea, cuando tú implicas a personas de una edad, de un rango de edad en la que eres sexualmente activo y quieres introducir sus problemas personales y como guionista lo haces bien y te lo está diciendo un tío que ya ves que no tiene ni puta idea de hablar, o sea, que de guionista, pero lo critico desde la distancia, ¿vale? Porque puedo. Como los cobardes, así me gusta. Sí. Como los dioses desde el Olimpo. Lo que tú quieras. Entonces, si introduces los problemas habituales, problemas diarios, normales, de andar por casa, tienes que introducir también los conflictos sexuales. Hombre, es No que todos los tenemos. van de la mano. O sea, en toda vida de un adulto, o sea, ya tiene que ser tu vida muy triste si no tienes un conflicto sexual. Que los hay, o sea, yo lo siento, aquellos que no, pero hay conflictos sexuales, o sea, Claro, mira, estoy pensando, por ejemplo, hablando de Batman, ¿no? Como hablábamos antes. Piensa en el teniente Gordon, ¿vale? sí, Ese señor que está todo el puto día a la comisaría haciendo sus cosas de... ¿de teniente? Sí, Teniente comisario. comisario. ¿Vale? En la comisaría haciendo sus cosas de comisario. ¿Vale? En la comisaría haciendo cosas de comisario. Evidentemente. Y está el señor ahí haciendo sus cosas de comisario por el día y luego llega por la noche, ¿vale? Y se va con un señor con pijama y capa a desfacer entuertos por Gotham. ¿Vale? Su mujer que... No, pero es que lo jodido es que luego se toma a su hija. ¿Qué? Coño, todo el mundo sabe que la hija de Gordon es Batwoman. Sí. O sea, Batgirl. bueno, Batgirl. 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 ¿Batgirl? Sí. ¿Batgirl? Sí, ajá. Un segundo. Batgirl, correcto, correcto. Batgirl.
Vale, bueno, se ve un poco mal por la iluminación, ya lo solucionaré. Este es el episodio piloto, que quiero recordarlo, ¿vale? Que no dependemos de esto, no vamos a vivir de esto y No, simplemente... pero, ojo, ojo, ojo. Por ahora no vivimos de esto. No, este episodio no está siendo subvencionado por ninguna entidad ni nada, quiero dejarlo claro, ¿vale? No me veo patrocinado por Doritos para hablar de cómo... Bueno, escucha, ¿quién se zumba a Bad Girl? Pues Batman. Ah, vale. Pues Pensaba que vas a decir el comisario Gordon y yo íbamos a hacer... No, tú hay en algunos cómics. Entonces, entiendo que su mujer se divorciara de él. Pues es que es normal, tío. Si es que si le dedicas tanto tiempo al trabajo... Claro, sería el rollo Lolita de Nabokov, ¿vale? O sea, bueno, no entremos a... Vale, perdón, no quería entrar en literatura erótica. No mezcles que ya bastante enredado está esto. Sí. No, está de puta madre, tío. Yo creo que está claro de lo que estamos hablando. Sí, ¿no? sí. Nos falta la cerveza. Si no, escucha, si no está clara que no le haya interesado a pirar un rato. O sea, que tampoco hay mucho problema. Quédate hasta el final. Hay sorpresa. Tenemos premio. Sí. Alex va a dibujar un pene. No, pero escucha, al final del vídeo sí te quiero proponer un reto, porque si no, no le damos... Hay que darle vida a este tipo de programas y... Pues esto está sin hablar. No sé qué cojones me quiere proponer este señor. Quiero que la gente vea compromiso por nuestra parte. Así que vale. luego al final del programa ya te comentaré. Vale, correcto. Y nada, simplemente un detalle. A mí, buscando información y demás, me gustó mucho un autor, tío, que sí es... A ver, es... Espera, ¿pasamos a autores? No, bueno, pero un poco por encima, ¿no? O sea, vale. por cambiar un poco, no darle DC y Marvel sino vamos a hablar un poco más explícito, ¿no? Y hay una serie de editores que en este caso trabajaron juntos, se apellidaban Faster y el otro era Larson, que me parece súper bizarro, porque mezcla sexo pues con criaturas de serie B, ¿no? O sea, Sé de qué me hablas. Drácula, el hombre del pantano, zombies, la momia. O sea, ¿qué tienes en la puta cabeza, tío? En serio, ¿qué tienes en la puta cabeza? Para poder plasmarlo así, ¿sabes? Me vas a permitir que retrotraiga a la gente, ¿vale? Por cierto, creo que a la gente que nos siga habrá que llamarles mongers. Hombre, claro, tienen que ser bienvenidos a nuestra familia de mongers. Bienvenidos mongers. Os queremos mongers. ¿Vale? Y a los arquitectos británicos ancianos que están entre la vida y la muerte también. También. Pero menos. ¿Qué haríamos sin ellos? Me estoy acordando ahora, ¿vale? Me ha venido hacia la cabeza y como al final podemos hablar de lo que nos haga, ahí va. ¿Tú has visto Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro, Jackson? ¿Vale? Por supuesto. ¿Vale? Por supuesto. Creo recordar, no sé si la segunda o la tercera película de Peter Jackson, con más presupuesto que las anteriores, aunque no lo parezca, porque además es una película bastante interesante. Os recomiendo mucho que la veáis, creo que está por ahí en el internet oscuro. ¿Vale? Hombre, esa película ya ha pasado los años, yo creo que ya la... No, hombre, pero el autor está vivo, así que tiene derechos de autor todavía. Sí, bueno. Pero bueno, digamos que los derechos de autor los podéis pasar un poco por el forro. No os incitamos a navegar en el internet oscuro, ¿vale? Pero podéis hacerlo. ¿Vale? Bueno, entonces el tema... En esa película hay una escena, ¿vale? Quería hablar solo de una escena. Sí, no, tranquilo. Estás en tu canal. En la que... Bueno, por culo el micro. En la que dos zombies, ¿vale? Creo recordar que un cura y una enfermera, concretamente, empiezan a zumbar. Pero atravesados ambos, empalados por el estómago contra estómago, empalados, ¿vale? Empiezan a zumbar. Y de hecho conciben a un bebé zombie. ¡Qué rico! ¡Ay! Es maravilloso. Recuérdame que maravilloso. Sí. No sé si... Hay una serie en Netflix... Ay, joder, la pena es que no me apunta el título, ¿no? Pero también sale, o sea, el resultado de un incesto y un virus zombie. No un incesto, sino... cómo se transmitía el virus al feto y al final salía un bebé zombie. Era... a ver si me acuerdo y lo pongo porque es una película súper... Vamos, es una serie, ¿no? Un tema interesante para otro Mongercast de esto
porque no es un podcast, es un Mongercast. Correcto. Otro tema interesante para el Mongercast, los zombies, tío. Quiero hablar de Sí, vale. Romero, de toda la transformación de los zombies, tanto en la literatura como en el cine y tal, pero bueno, eso ya hablaremos, ¿vale? Vale. Chachi, sí, ok. Mongercast. Bueno, y eso, continúa, perdona, estabas No, hablando. nada, ya está, que simplemente me he acordado de la escena y la tenía que soltar, y ya está, no. Vale, pues nada, terminamos el tema de los cómics, un poco la retrospectiva, y ¿te parece que hablemos un poco de los autores? Sí, por supuesto. Vale, empiezo. Empieza, dale, loco. Vale, pues bueno, yo quería hablar un poco todo esto desde la información que he podido encontrar en 10 minutos en Wikipedia, ¿vale? Y lo que ya conocía de antes, esos son todos mis conocimientos sobre el tema, ¿vale? No, algo más conozco, pero así de por encima. Somos sinceros. No somos eruditos, no somos puristas, no nos ganamos la vida con esto, ¿vale? Hemos hablado de Netflix, de Netflix, madre mía, chaval, lo próximo es decir pizza, ¿vale? ¿Vale? Uy, ha sonado por ahí. Nada, tú sigues, dale, ya está, no te preocupes. Hemos hablado de Netflix, no nos patrocina Netflix, patrocínanos. Joder, sería un detalle, ¿eh? O sea, he visto series peores. Escucha, te prometo Netflix, tronco Netflix, que si me patrocinas le dedico 20 minutos. ¿Vale? Bueno, y me leo algo más que la Wikipedia. Me voy a este artículo de opinión personal de la peña. Bueno, entonces, yo quería hablar de dos autores que, si bien uno sí es muy conocido por el cómic erótico, quizás el otro, a pesar de trabajar de rondar siempre en torno al cómic erótico, no es solamente autor de cómic erótico, pero la faceta que a mí más me gusta de él es esa parte, ¿vale? La parte que mezcla sexo y violencia es brutal. Me refiero a Milo Manara y a Jordi Vernet, ¿vale? Uno italiano, otro español. Bueno, Milo Manara me mola, o sea, quiero hablar de estos dos autores, pero en contraposición, ¿vale? Milo Manara, si tú miras la obra de Milo Manara, ¿cómo lo leí definido el otro día? Me parece súper interesante. Los personajes femeninos están súper trabajados. En el caso de Jordi Vernet, que aun siendo en este aspecto más esquemático a la hora de dibujar, también tiene un curro de cojones. De hecho, me parece un dibujante brutal. Milo Manara, cuando dibuja a una mujer, ¿vale? Aparte de hacerla súper sensual y tal, el otro día leí por internet, para que veáis que no leo solo Wikipedia, era una mezcla cuando empezaban a sentirse vencidas por sus instintos sexuales y tenían que rendirse a ellos, era una mezcla de colegiala haciendo los deberes y ninfómana. Bueno, esa es la base de cualquier cómic erótico japonés, o sea. No, pero no es japonés, es italiano. No, ya, pero que no nos vayamos a ruborizar ahora, ¿sabes? No, nadie se ruboriza, ¿qué coño? Si estamos hablando de penes y de pollas y de chochetes, chocho. Llevamos de que, por cierto, los altramustes en Salamanca por ahí llaman chocho. Sí, en Andalucía, creo que se llaman chocho. Altramustes, chocho es ir a la tendera de tu barrio que tiene 85 años y decirle, ¿me pones uno de tus chochos? Pues no. Cuarto y mitad de chochos, ¿Me por favor. pones cuarto y mitad de chochos? Pues vale. Para eso aquí en Madrid te tienes que ir para pedir un cuarto y mitad de chochos. De hecho, probablemente te detengas. Bueno, nunca intentéis pagar por sexo a una policía. No funciona. No No funciona. En la mayoría de los casos no funciona. Bueno, alguna vez colará. Bueno, y dicho esta gilipollez, sabes que la cosa se va a poner dura cuando la policía saca la morra. Bueno, entonces, me gusta mucho Manara, por ejemplo, para dibujar. Utiliza tonos pastel y utiliza un tono muy suave en los dibujos, muy siguiendo
siguiendo quizás, sí. ¿Sabes lo que es línea clara? El dibujo de línea clara. Más o menos. No, bueno, el dibujo de línea clara, para que os hagáis una idea, es el dibujo, el estilo de dibujo de Tintín y viene eso del cómic francés, del cómic belga. Son dibujos con los trazos muy definidos. Está todo como muy claro dónde hay un edificio, dónde hay un coche, dónde... Entonces, Milo Manara, quizás no tan exagerado como ese tipo de cómic, pero sí sigue un poco esa línea, sobre todo en el tema de la elección de los colores pastel, suaves, que parece que estás dibujando un puto dibujo para bebés, ¿vale? Que estás haciendo un puto muñeco para bebés que quieres vender en Amazon, ¿vale? No sé por qué he dicho esto, da igual. Bueno, y luego tenemos a Vernet en el otro lado, ¿vale? Vernet es un señor que no dibuja, hace sombras, ¿vale? Es maravilloso Vernet, el dibujo de Vernet es maravilloso, me parece maravilloso, porque juega con luces y sombras, y con eso dibuja todo. ¿Me dais un segundo que vaya por un cómic que os lo enseñe? Es que me parece brutal. Dale, dale. Un segundito. Por ejemplo, Torpedo. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero a ver si encuentro un dibujo que esté... Mira, quiero que me veáis esto. Oh. No sé si se ve muy bien. Sí, 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 juega mucho con el blanco. ¿Te dais cuenta? Bueno, sobre todo la portada. Torpedo, cómic recomendadísimo. Creo que son 4 tomos. Todos los que hay, 4, 3, no lo recuerdo bien, ¿vale? Si os fijáis, el dibujo son luces y sombras. O sea, el señor no está dibujando trazos, no hay... O sea, hay trazos, evidentemente, el sombrero y tal. Pero sobre todo la escena, el dibujo... La ambientación. Se define con sombras y luces. ¿Vale? Y va genial. O sea, el señor, sobre todo lo que hacía, entre otras cosas... Pues este señor, por cierto, es el hijo de Jorge, así dicho era el seudónimo, de su padre, que dibujaba en la revista Pulgarcito y tal. ¿Ah? Sí, era el Doña Burraca. Me suena, sí. Su padre era el creador de Miguel Bernet, creo que se llamaba el señor. Fue el creador de Doña Urraca, ¿vale? Y de hecho cuando murió su padre en los años 60, él estuvo hablando con la revista, creo que era Pulgarcito en aquel entonces, donde se publicaba. Estuvo hablando con el editor de la revista y tal, y consiguió que le dejara continuar Doña Urraca a él, ¿vale? Le enseñó unos dibujos que le llevó, unos calcos y tal, de cómo lo hacía él cuando tenía 15 años, ¿vale? Que su padre murió cuando él tenía 15 años. Le llevó unos calcos y tal, y le dijo, oye, por favor, déjame continuar la obra de mi padre y tal, y le dejó, ¿vale? Le dice, pero creo que aguanta un año, luego se para otras cosas mejores, ¿vale? Pues este señor ha trabajado para DC, ha trabajado para Marvel, ha trabajado con mogollón de peña, súper importante, sí. No sé cuántos premios. Este señor ha trabajado en todos lados, es un puto genio. Bernet es un puto genio. Bernet, te queremos, tío. De verdad, te queremos un montón. Y me gusta mucho, Manara me encanta, ¿vale? Pero no estoy hablando tanto de Manara porque quizás le conozco un poco menos, pero me encanta el contraste entre Manara y Bernet. Y pienso, por ejemplo, en su personaje, que no me acuerdo cómo se llama, de un cómic que se llama Click, de Manara, ¿vale? Hay un cómic que se llama Click, que sale una protagonista femenina, ¿vale? Y pienso en Clara de Noche, en el jueves. ¡Qué buena! Sí. Clara de Noche es de Bernet, ¿vale? Es el mismo dibujante de lo que te acabo de enseñar, sí. Claro, piensas en el contraste entre los personajes de Manara y Clara de Noche. Es brutal, y estamos hablando de cómic erótico igual, ¿vale? Maravilloso, se pueden mandar mensajes de texto, podemos conspirar, es maravilloso. No tengo ni puta idea, luego me enseñas a chatear, ¿vale? Uy, espérate. Vamos a escribirle aquí, ¿vale? Pene, a ver si se ve. ¿Se ve? No se ve. Pene. A ver si le ha llegado, pero... Sí, vale. No lo veis. No estáis en nuestro mundo. Bueno, eso es lo que quería contar, ¿no? O sea, os recomiendo tanto que leáis a Manara, sobre todo tiene una tira, además es literalmente una tira, pero que sería kilométrica, que se llama La historia de la humanidad, en italiano, no sé cómo se dirá, porque no tengo ni puta idea de italiano, de toda la historia de la humanidad contada a través de sexo y viñetas. Maravilloso. Bueno. Y de Bernet os recomiendo Torpedo,
aunque no tenga nada que ver con cómic sexual torpedo, que sí tiene que ver porque hay mucha violencia y mucho sexo, no es explícita, no es concretamente cómic erótico. Pero os recomiendo mucho, mucho, mucho que leáis a Manara, quizás los Borgia, os voy a decir los Borgia, y de Bernet, Torpedo o... ¿cómo se llama el otro señor? No me acuerdo, bueno, da igual, Torpedo, leeros Torpedo, ya tenéis para leer un huevo. Yo simplemente quería hablar de uno que me llamó también mucho la atención, que es Paul Guillon, es francés, ¿vale? Paul Guillon, que es francés y tiene... Con la galleta. No, Guillon, gilipollas, Guillon. Guillón, patrocinanos, por favor. 2 galletas nos van a dar. Bueno, No, pues mira. en este caso es un cómic que se llama La Superviviente, ¿vale? Es un futuro no muy lejano en el que los humanos pueden tener sexo con máquinas, tener relaciones profundas, pues como podemos tener los humanos a día de hoy. Y... Yo he visto vídeos de eso. Sí. Pues todo... una especie de taladradora. Sí. Pero es algo más complejo, ¿no? Ya metemos un poco más de inteligencia artificial al asunto, ¿no? Y sí, donde salen escenas explícitas. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque es eso, al final lo que plantea es que esa máquina con la que se acuesta el personaje principal empieza a desarrollar una serie de sentimientos como son los celos, empieza gracias al sexo a tener un poco más de humanidad, ¿no? Bueno, la máquina. O sea, sí, o sea, el robot. Wow. ¿No? Sí. Wow, me encanta el planteamiento filosófico de eso, tío. Sí. Bueno, no, y nada, simplemente recomendarlo y porque este autor le gusta mucho jugar con historias mezcladas un poco futuristas, interplanetarias, mezcla un poco el tema del sexo, estos sí son explícitos, ¿vale? Mezcla un poco el tema del sexo pues con criaturas de otros planetas, con máquinas y os lo recomiendo, la verdad, Paul Guillon. Un aplauso. O sea... ¡Te queremos, Paul! Y nada, y simplemente eso, que vamos a dedicarle más tiempo a estos temas, no tenemos ni puta idea, pero iremos aprendiendo con vosotros, porque sabemos que vosotros estáis aquí viéndonos, tampoco tenéis ni puta idea ni gusto alguno, pero os queremos igual. No, escucha, que hay gente muy erudita, listos de los cojones. Podéis, pues venir aquí y hablar. Bueno, estáis invitados. No van a dejar mal. Tú bueno, en su casa criticando y gritándole a la pared. Bueno, pues les estamos dando. Cada vez que decimos algo. Les estamos dando una pared al mundo. Vale, correcto. Daros cabezazos contra ella. Bueno, pues así a modo de conclusión un poco, yo lo que quería decir básicamente es que desde que el humano es humano, desde que ha tenido algo que pintara, ¿vale? Ya sea sangre, detritus, mezclados con agua, con saliva, con pis, lo que sea, ¿vale? Desde que el ser humano es humano, dibuja penes en superficies planas. Dale a una persona un papel y un boli y déjale la mente en blanco. Lo primero que dibujará es un pene. ¿Por qué? Obsesión, deseos de procreación, no lo sé. Ahí está. Y esa es mi conclusión. Estamos mal. Pero bueno, estamos mal. Pero está plasmado. Está plasmado y para futuras generaciones les vendrá bien saber cómo éramos. Sí, pero el tema sería volviendo al hilo de al principio de la conversación que decías de la cultura británica, ¿no? Que se creían superiores, tal. Dentro de muchos años habrá una cultura que dirá, nosotros descendemos de la cultura actual y somos súper eruditos porque era perfecta y demás, y se encontrarán desenterrado un cómic de Milo Manara o de Paul Guillon y dirán, hostias, pues lo mismo no estamos tan bien. Tetas. Estamos hablando cuando se instale el neocatolicismo porque llegue el robo papa, ¿no? Estamos hablando de eso, cuando llegue el robo papa y instaure el nuevo neocatolicismo. Cuando se acaben con todas las convenciones sexuales que tenemos ahora, más o menos con la libertad sexual que tenemos, ¿no? Cuando acabe con ellas, y se crean acreedores de nuestra época contemporánea, ¿vale? Bueno, esta gente inventó los coches, tío, esta gente... Y de repente, ¡pum! Pene. Tetas, pene... Me parece maravilloso. De toda la puta vida hemos estado salidos, hemos consumido lo que hoy se llama pornografía, antes no se llamaba...
no pasa nada. Evidentemente no defendemos ningún tipo de explotación sexual ni nada de esto, pero la pornografía es sana, tumbarse la banana es sano, darle gusto a la almejeta también. Así que ya sabéis, consumir cómic porno o cómic erótico está muy bien. Hay dibujantes súper interesantes, súper profundos, que tratan temas súper interesantes. Explorar un poco por vuestra cuenta y pues eso, poco más tengo que decir, Alex. Nada, yo simplemente recordaros que sabes que la cosa se va a poner dura cuando tu novia se recoge el pelo y ya está. Y nada, poco más. Y yo antes de terminar quería proponerte un reto para darle un poco de vidilla a esto y ver que nos comprometemos. Como la idea se me ha ocurrido a mí, te va a tocar un poco a Qatar. En el próximo vídeo serás tú el que lo proponga, te doy esa ventaja, ¿vale? Te voy a dar una opción, ¿vale? Y quiero que estés toda la puta semana o hasta que hagamos el próximo vídeo con bigote. Con bigote. Sí, sí, quiero que si se la haya ya hasta la cámara. Sí, me he puesto nervioso. O sea, te estoy dando una opción, ¿vale? La prenda, o sea, esto es como truco o trato, pagas prenda o verdad. O sea, digamos que te quiero ver solamente con bigote, o si no lo haces, harás el próximo programa con un pene dibujado en la frente. Me estás diciendo que me tire hasta que grabemos el próximo programa solo con bigote. Solo con bigote. Ni perilla, ni patilla. No, bigote o... ¿Solo bigote? Solo bigote. O un pene en la frente en el próximo programa. Tú decides. No sé si prefiero el pene en la frente. No, aquí está cada uno. Estamos hablando de esto. Sí, eso que tienes en la puta cara. Ya, pero es que ¿sabes cuál es el problema de cuando quitas esto que tengo en la puta cara? Que debajo está mi puta cara. Tú piénsatelo, o sea, no me des una respuesta, no me digas ni que sí ni que no. En el próximo lo sabremos. Si lo has hecho pero o no. no tiene que ser un bigote... Bueno, es que te voy a dar idea. No tiene que ser un bigote tipo Hitler. No, tiene que ser un bigote señor de 80 años, tío. O sea, de los que ya no se llevan. Un bigote señor de 80 años es esto, tío. De los que ya no se llevan. O sea, de los que ya no se llevan. Estamos hablando de algo que daña a mi imagen personal ya bastante depauperada de por sí. Estamos hablando de algo que daña mi imagen, tío. Tú piénsalo. O sea, no me des una respuesta. Bueno, lo pensaré. Vale. En el próximo programa te dejo que elijas tú. Vale, pensaremos algo. Si veis esto antes de que grabemos el próximo programa, nos podéis mandar sugerencias de tema. Podemos hacer caso, puede que no hagamos ni puto caso. Pero ahí está la posibilidad. Podemos hablar de cualquier tema. ¿Nos despedimos, Alex? Muy bien, pues nada, hasta aquí el primer programa, episodio piloto de Chumongers and próximamente Ode. Esperemos que os haya gustado y nada, si has llegado al final eres un puto campeón y te mereces un aplauso, o sea, es así, o sea, no tengo nada. Por los arquitectos ancianos británicos. Ánimo Calatrava. Calatravin. Perdón, Marcelino Calatravin. Se tiene que llamar, porque Marcelino es nombre de viejo.